la historia de una familia de 4. Era el papá, la mamá y 2 hijos varones. El papá se llamaba Elimelec de la tribu de Judá, y su nombre significa Dios es rey. Su esposa se llamaba Noemí, y Noemí significa placentera o feliz, una persona feliz. Su hijo Malón, que quiere decir enfermizo, ese fue el nombre que le pusieron a su hijo, Maglón, y quiere decir enfermizo. Y el otro hijo se llamaba Kelión, y quiere decir decaído. Entonces aquí vemos un contraste entre los papás, los nombres de los papás y los nombres de los hijos, ¿verdad? Vemos que en la antigüedad se ponía el nombre y se veía el significado del nombre porque era una característica de la persona o era algún temperamento de la persona y le ponían ese nombre. Vemos nosotros que le pusieron enfermizo a uno y a otro decaído. El papá, muy bien, ¿verdad? Su nombre Elimelec, Dios es rey, y la mamá Noemí, feliz o placentera. Podemos pensar que los hijos se enfermaban y por eso les pusieron esos nombres. Se enfermaban cuando estaban chicos. Y esta familia de 4 salen de Belén de Judea, que es donde radicaban, salen de ahí y se van a Moab, a los campos de Moab. ¿Por qué salen de Belén? Porque había una hambruna, había mucha hambre en Belén. Y ellos 4 salen y se van a los campos de Moab. Tenían que recorrer, los dividía a Belén y a Moab, todavía lo divide el Mar Muerto, y tuvieron que rodear y llegar hasta los campos de Moab. Esta historia de amor es una historia muy triste para Noemí, porque estando en Moab, ¿qué creen que pasó? Se murió el esposo, se murió Elimelec. Entonces ella pasó a ser viuda, se quedó viuda. Sus hijos se casaron los 2. Malón se casó con Ruth y Kelión se casó con Orfa. ¿Y qué creen que pasó? Se murieron los 2 hijos. Y entonces Orfa y Noemí Orfa y Ruth quedaron viudas, y Noemí era viuda. Y estaban 3 viudas. 3 viudas en necesidad, en pobreza, en desamparo. Estaban las 3 viudas. Y Noemí escucha que ya pasó la hambruna en Belén. Y dice, voy a regresar a mi tierra, voy a regresar a Belén. Todo esto fue en un lapso desde que salieron hasta que regresó Noemí, de 10 años. En 10 años le pasó lo más doloroso que le pudo haber pasado a una persona. Se le muere su esposo y se le mueren los 2 hijos que tenía. Cuando van camino a Belén, va Orfa y Ruth. Ruth quiere decir amiga. Cuando escuchen a alguien que alguien se llama Ruth, nada más dígale amiga. Quiere decir Ruth. Y Orfa no viene el significado de Orfa. Pero vemos nosotros que cuando ya van caminando hacia Belén, van las 3 caminando hacia Belén, están emprendiendo el viaje y Noemí se detiene y voltea con sus nueras y les dice, no está bien que ustedes vayan conmigo a Belén, regrésense a su pueblo y a su parentela, cásense y que Dios las bendiga, porque ustedes han sido leales con mis hijos, fueron leales con mis hijos, que Dios las bendiga a ustedes y les dé una nueva familia.
váyanse a su tierra y con su parentela. Ustedes no tienen que venir conmigo a Belén. Una de ellas, Orfa, llora, porque la quería mucho, llora, le da un beso y se regresa a Moab. Pero Ruth se aferra a Noemí y da una declaración de lo que es considerado en la poesía mundial una de las frases más impactantes que hay en la poesía, en la literatura. Y entonces Ruth le dice a Noemí: no insistas en que te abandone o que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es una hermosa pieza de literatura, pero le salió del corazón a Ruth, le salió de su corazón y le dijo: yo voy a estar contigo. Hizo una declaración de lealtad. Incluso le dijo: solamente la muerte nos va a poder separar. Voy a estar contigo siempre. Una declaración de lealtad. Ese es un ejemplo de lealtad. Es un ejemplo que nosotros podemos aplicar en nuestras vidas, de que nosotros debemos ser leales. El reino de Dios está fundado sobre la lealtad. ¿Quién de ustedes puede decir que Dios no es leal? Dios te dice: pruébame, a ver si no te bendigo. ¿Quiénes de los que hemos probado a Dios nos ha fallado? Que levante la mano. Y lo digo así con toda seguridad, porque Dios no falla. El reino de Dios está fundamentado ¿en qué? En la lealtad, en la fidelidad. Dios no nos falla. Dios lo que dice lo cumple. Entonces la lealtad, ¿verdad?, es una de las características más importantes en la vida de un cristiano. Una cosa es declarar. Hermosamente habló Ruth y le declaró a Noemí, ¿verdad?, lo que iba a hacer, que no la iba a dejar. Pero otra cosa es cumplir lo que dices. ¿Sí o no? Una cosa es hablar y otra cosa es cumplir. Y Ruth le cumplió a Noemí. Se fue con ella. Dos viudas, pobres, en la pobreza extrema, en la miseria. Ruth toma esta decisión y tú dices: ¿por qué tomó esa decisión Ruth? No entiendo. En primer lugar, si tú analizas la historia, era suegra y nuera. Y tú sabes que hay muchos problemas entre las suegras y las nueras. ¿Por qué? No sé. Yo realmente quise mucho a mi suegra. Era una mujer muy respetuosa de nuestro matrimonio. Cocinaba gourmet, cocinaba riquísimo, ¿verdad? Y siempre respetó nuestro matrimonio y siempre nos venía y nos visitaba. Mi mamá tiene una frase, dice: yo trato bien a mis nueras porque quiero que mis nueras traten bien a mis hijos. Y yo volteo y le digo: mamá, cuánta sabiduría. Pero es cierto, o sea, la suegra debe tratar muy bien a la nuera. Nadie dice amén. Hay algunos que dicen: ¿sabes por qué se llaman nueras? Porque no era la mujer que yo quería para mi hijo.
Si tú quieres que tu hijo viva contigo o viva para ti, ¿sabes cuál es la mujer que vas a querer para tu hijo? A ninguna. Sí, porque nadie llena los requisitos, las virtudes que tiene tu hijo a tus ojos. Pero así como tú te casaste un día, así también debe darte gozo que tus hijos se casen. Nadie dice amén. Se siente bien feo. Como que no están de acuerdo. A ver, levanten las manos los que ya se casaron. Las que ya se casaron. Levanten la mano las que ya se casaron. Las que no levanten la mano voy a pensar que son solteras. Ustedes ya se casaron. Dejaron a su padre y a su madre. Dejen que sus hijos se casen y sean leales. Amén. Muy bien. Amén. Híjole, hermano, son malos. Ahora, tú dices, ¿por qué Ruth tomó esa decisión? Este es un ejemplo de que muchas veces como cristiano te preguntan cosas como estas. ¿Por qué te dejas? No te dejes. ¿Te pegó en la mejilla? Ponle la otra. O sea, pégale a él. Eso te dice el mundo, ¿no? ¿Por qué lo perdonas? ¿Por qué la perdonas? Hazle lo que te hizo. Y vemos nosotros que hay preguntas que le hacen a los cristianos, que el mundo le hace al cristiano y le dice, ¿por qué no seguiste mejor tu carrera? ¿Por qué no hiciste dinero? ¿Por qué no te dedicas a explotar tus dones para hacer mucho dinero? Y los cristianos volteamos y vemos que no es el mismo lenguaje que se está hablando. ¿Por qué Ruth se fue con Noemí? Si era joven, no había tenido hijos, era su pueblo Moab. ¿Por qué te vas con Noemí? Y luego con tu suegra. ¿Por qué no eres una nuera normal? Y luego te vas a ir allá al pueblito de Belén. Acá, mira. Y luego vas a dejar tus dioses, los dioses de Moab. ¿Sí o no? Y vas a hacerte del pueblo de Israel. Vas a creer en Jehová. ¿Y qué decía Ruth? Sí, sí me voy a ir con ella. Tu pueblo será mi pueblo y su Dios será mi Dios. Quiere decir que Ruth ya creía en Dios. Ella tomó la decisión porque ella creía en Dios. ¿Por qué creía en Dios? Seguramente ella vio cómo vivía Noemí, sus hijos, su esposo. Tal vez cuando iban a comer, ¿qué? Daban gracias a Dios por la comida. Tal vez cuando alguien se enfermaba decían, no te preocupes, vamos a orar a Dios y Dios te va a bendecir. Ella podía ver la paz en el rostro de Noemí. Ella podía ver fortaleza en su fe, en un solo Dios. Ella podía ver la fe de ellos. Y Ruth dijo, yo quiero ese Dios. Yo quiero ese Dios que da paz. Yo quiero ese Dios que da fe. Yo quiero ese Dios que me fortalece, que me levanta, a pesar de las circunstancias que esté viviendo. Y Ruth decidió irse con Noemí. Son dos cosas por las que se fue Ruth con Noemí. Por amor a Noemí y por su fe en Dios. Eso tenemos que tener muy claro. ¿Vas a recibir críticas por ser del pueblo de Israel? Sí.
¿Vas a recibir críticas por creer en un solo Dios verdadero? Sí. ¿Vas a recibir rechazo por creer que hay un solo mediador entre Dios y los hombres? Sí. Pero ese es el pacto. Esa es la lealtad. Tú lo declaras con tu boca y lo cumples en los hechos. Y Noemí lo cumplió. Perdón, Ruth lo cumplió. Ruth, una mujer extraordinaria, un ejemplo de lealtad. ¿Qué es la lealtad? La lealtad es un respeto y fidelidad a tus propios principios morales y a los compromisos que tú estableces, incluso cuando las circunstancias son adversas. Eso es la lealtad. La lealtad es que tú eres comprometido, tienes un sentimiento de no traicionar tus principios morales. Cuando haces un compromiso con alguien, ¿qué? Lo cumples. ¿Por qué? Porque es un hombre leal, una mujer leal. Por eso el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio es una institución donde si algo se necesita, en primera instancia, es la lealtad. Así como el reino de Dios está fundamentado sobre la lealtad, así también el matrimonio está fundamentado sobre la lealtad. Cuando Ruth le dice a Noemí, solamente la muerte nos va a poder separar, ¿de qué te acuerdas? Juntos hasta que la muerte nos separe. ¿De qué te acuerdas? Del matrimonio. Del matrimonio. ¿Estaremos juntos hasta qué? La muerte nos separe. Y cuando uno hace esa declaración, uno debe estar seguro, ¿verdad? Que uno va a ser leal. Leal, leal. Para que tengas una familia inquebrantable, tienes que ser leal. Tienes que ser leal. Hay personas que dicen, pero es que te doy todo el dinero, te doy todo lo que tus gustos. Y dice la mujer a veces, pero no eres leal, no eres fiel conmigo. Está el rechazo. La lealtad vale más que el dinero. La lealtad da más felicidad que el dinero. La lealtad te da más estabilidad que el dinero. La lealtad te da seguridad, te confirma, te reafirma y sabes dónde estás pisando y sabes quién eres. Y esa lealtad que está en la familia, en el matrimonio, esa lealtad tiene que bajar hacia los hijos. Que tú seas leal a tus hijos. Cuando una persona traiciona a la esposa, está traicionando a los hijos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando una persona traiciona a su esposo o su esposa, está traicionando a sus hijos. Está manchando el apellido. Está manchando a la familia. Por eso la lealtad es muy importante en el matrimonio, en la familia. La lealtad de Ruth fue una lealtad a su suegra y a la palabra que ella dio. Ella dio su palabra. Solamente la muerte nos va a separar. Eso es lealtad. Y ellas fueron una familia completa. Ellas. ¿Qué es el matrimonio? Mira, el matrimonio es una declaración de lealtad. ¿Sí o no? El matrimonio es una declaración de lealtad. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué le dices? Tus ojos son dos luceros. Tu boca es una manzana. Y le empiezas a decir muchas cosas. Tú eres la escogida, tú eres la elegida. Pero cuando tú estás eligiendo, tienes que estar consciente, y que muchas veces no está consciente el hombre ni la mujer, que está tomando una decisión de vida, de toda la vida. Y cuando tú tomas una decisión,
a favor de algo, estás rechazando otra cosa. Si te ponen una Coca y una Pepsi, ¿qué quieres? ¿Qué decides? Coca. ¿Qué rechazaste? La Pepsi. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando uno se casa? Cuando uno se casa, dice, escojo a esta mujer o a este hombre y estoy rechazando a 3.500 millones de mujeres en el mundo y de hombres que hay en el mundo. Si ustedes saben, la población mundial anda entre el 49 y el 51% entre hombres y mujeres, prácticamente mitad y mitad. Eso solamente lo puede hacer Dios, ¿verdad? Hay un balance mundial, cantidad de hombres, cantidad de mujeres. Cuando tú te decides por una mujer, estás diciendo, estoy rechazando, estoy renunciando a 3.500 millones de mujeres. Ahora yo te pregunto, entre esas 3.500 millones de mujeres, ¿habrá una más guapa que tu esposa? Pero ya hiciste un pacto. Ahora se aguanta. Una de las cosas que hace mi esposa en la consejería matrimonial, dice, ¿quién escogió a tu esposo? ¿Quién te escogió a tu esposo? Yo lo escogí, dice, pues ahora se aguanta. Hay que trabajar en el matrimonio. Si el hombre no le echa ganas al trabajo, pues tiene que aprender a echarle ganas. Si la mujer no sabe cocinar, pues que le eche ganas para saber cocinar. El matrimonio no es fácil. ¿Quién dijo que es fácil el matrimonio? Ya les dije yo que es fácil cumplir años, pero no es tan fácil cumplir años de casados. Es un trabajo, pero tú ya dices que tu palabra, ¿y tu palabra vale qué? Vale oro. La palabra de un cristiano vale oro. Cuando tú dices, voy a hacer esto, lo hago, llueve, truene o relampaguee. ¿Sabes qué hacen los japoneses en las empresas? Si un japonés llega tarde a su trabajo, si lo dejan entrar a trabajar, entra quietecito y se pone a trabajar. Si un japonés llega tarde a su trabajo y le dice a su jefe, llegué tarde porque había mucho tráfico, hacía mucho frío o se me ponchó una llanta, dice, espérate, y le habla a todos los trabajadores, vengan, ahora sí diles por qué llegaste tarde. Cuando uno da su palabra, uno debe cumplirla. Si algo tienes tú que vale oro, es tu palabra, como cristiano, como cristiana. Cuando tú dices lo voy a hacer, lo hago. Dijo el Señor Jesucristo, que tu sí sea ¿qué? Sí, y tu no sea no, porque lo que es de más, de mal procede. Algo está mal en tu mente, en tu corazón, no has entendido que la palabra del cristiano es oro molido. Cuando tú dices lo voy a hacer, debes de hacerlo, llueve, trueno, relampaguee. Por eso tú tienes que tener cuidado cuando tu mujer te dice quiero un vestido y tú le dices te lo voy a comprar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué comprar? ¿Sí o no? Eso se llama ¿qué? Lealtad. Lealtad. Cuando tu hijo te dice quiero este juguete o quieres, piensa primero qué le vas a decir, porque cuando digas algo ya empeñaste tu palabra y para poder retomar tu palabra es que tienes que cumplir para retomar tu palabra, para que vuelva a ser tuya. Mientras tanto no, ya te quemaste. ¿Sí o no? Hay que ser leales. Por eso hay que pensar antes de hablar. Ruth pensó bien lo que estaba diciendo. No te dejaré, no me insistas que me regrese como orfa. Yo voy a ir contigo, no te voy a dejar. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y nada nos podrá separar sino la muerte. Una declaración de lealtad. Esa lealtad a la esposa, al esposo, debe de bajar a los hijos.
nosotros tenemos que ser leales a los hijos. Cuando nos dirigimos a nuestros hijos, tenemos que dirigirnos con la mirada: eres un campeón, eres una campeona, eres lo mejor, de lo mejor. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son los hijos más hermosos? ¿Quiénes son? Los míos. Claro que los míos. Y tú debes de decir, claro que los míos. Esa es la respuesta correcta. Tú tienes que ver a tus hijos como los más hermosos, como los más dotados, que si no son buenos en algo, son buenos en lo otro. Pero nunca debes decirle a tu hijo, mira, aquel joven es mejor que tú, saca puros dieces. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama deslealtad. Porque es tu hijo. Tu hijo. Es sangre de tu sangre, hueso de tus huesos, carne de tu carne. Hija, para mí tú eres la mejor. Cada vez que yo hablo con ellas, procuro decirles, estoy muy orgulloso de ti. Y no estoy pensando si pueden hacer cosas más o pudieron haber hecho menos. Estoy diciendo, eres mi hija y estoy orgulloso de ti. Échale ganas. Nosotros tenemos que ser leales con los hijos. Un papá, una mamá que gasta el dinero en sí mismo, en lugar de dárselo a sus hijos, cuando dependen de ellos, es deslealtad. Es deslealtad. ¿Por qué te los vas a gastar con los amigotes? ¿Por qué te los gastas en ti mismo? Primero mira las necesidades de la casa. Lealtad. Si tú quieres ayudar a una familia que está en problemas, ayúdala y coméntaselo a tu esposa, a tus hijos. Vamos a ayudar, y es una lección de vida también. Tenemos que ser leales a los hijos. Los hijos deben ser leales a los papás. Mira, hay papás que se esfuerzan por darle carrera a sus hijos, por darles un oficio, y luego los hijos se avergüenzan de los papás porque no tienen el carro como los amigos los papás de los amigos de él, o porque no viste como visten los papás de sus amigos, y los hijos se avergüenzan. ¿Sabes qué es eso? Es deslealtad. Es algo muy desleal. ¿Por qué? Porque ¿quién le dio de comer a ese bebé? ¿Quién te dio de comer cuando eras bebé? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Quién te cuidó cuando estabas enfermo o enferma? ¿Tu papá y tu mamá? ¿Quién te llevó a la escuela? ¿Quién vio por ti? ¿Quién te dio calor? ¿Quién te dio confort? Tus papás. Tenemos que honrar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. Y dice, y ese primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de largos días en esta vida. Eso se llama lealtad. El reino de Dios está fundamentado sobre la lealtad. ¿Cuántos de nosotros queremos ser leales a nuestras familias? ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos decir, yo quiero ser leal a mi familia? Quiero ser leal a mi familia. Quiero levantar una familia inquebrantable, una familia llena de lealtad, de sabiduría. El porqué de la decisión de Ruth, lo dijimos, dos cosas: el amor a Noemí y la fe en Dios. El carácter de Ruth. Ruth era una mujer virtuosa. El carácter de Ruth lo podemos ver en Ruth capítulo 2, versículo 2. Ruth 2:2 dice:
Y sucedió que Ruth la moabita le dijo a Noemí: permíteme ir al campo a recoger las espigas, que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Aquí lo que estamos viendo en Ruth es una virtud. Mira este cuadro: dos viudas sin dinero, en pobreza extrema, viviendo en un cuartito y mirándose la una a la otra. Ruth mirando a Noemí, Noemí mirando a Ruth. Y Ruth le pide permiso a Noemí: déjame ir a recoger espigas. Déjame ir a los campos a recoger espigas para tener que comer. Espigas de trigo, espigas de cebada. Déjame ir a recoger espigas. Una mujer emprendedora, Ruth. Y Noemí dándole el permiso. Está bien, hija, ve. En aquellos tiempos, la ley de Israel decía que si tú ibas a tus campos a cosechar tu trigo, las espigas que se te cayeran, o tus cosechadores que dejan atrás, ya no regresaran por ellas, porque esas eran para que entraran a los campos las huérfanas, los huérfanos, las viudas, los pobres y los extranjeros, para que no hubiera miseria en Israel. Si tú ibas a cultivar a cosechar tu olivo, a piscar tu olivo, las aceitunas que se quedaron ahí tiradas, no tenías que levantarlas, tenías que dejarlas para que llegara la gente pobre y tuviera algo que comer. Cuando iban a cosechar las uvas, los racimos que no veías, que no veían los pescadores, ya no vayas por ellos, déjalo para los pobres, para las viudas, los huérfanos. Porque Dios no quería que hubiera pobreza extrema en Israel. Y así fue como Ruth fue al campo y llegó al campo de Booz. Llegó al campo de Booz, que Booz, ella no sabía, pero Booz era pariente de Elimelech, su suegro. Y halla gracia delante de él y le da permiso de recoger las espigas que estaban caídas. Pero Ruth era una mujer trabajadora. En el versículo 18 de Ruth 2, 18, dice: la cargó de vuelta al pueblo y su suegra vio cuánto traía. Además, Ruth le entregó a su suegra lo que le había quedado después de haber comido hasta quedar satisfecha. Ruth fue invitada a comer por Booz. Y cuando termina de comer, Booz le da su carga de lo que recogió de espigas y le da comida, aparte de la que comió ella, le da comida. O sea, le dio itacate. Ella llega con su suegra, llega muy contenta, ¿verdad? Y le dice: mira lo que me dieron de comer, mira, come tú también. Eso se llama lealtad. Estar pensando en la familia, estar pensando en la suegra. Y ella le lleva, era una mujer virtuosa, Ruth. Ruth era trabajadora y era leal. Ella le pide permiso, fíjate, ya era viuda, y le pide permiso a su suegra para ir a trabajar. Es una virtud, porque no quiero que no sepas a dónde voy, o voy a hacer cosas malas. Y todo el pueblo veía cómo era Ruth, veían su integridad. Pero Ruth también tomaba consejo. Fíjate, una joven que pide consejo a su suegra. Escucha el consejo de la suegra. Porque hay muchos jóvenes que no escuchan consejo. Llega un momento, o pueden ser adultos, no solamente jóvenes, que se obsesionan por una cosa y esa obsesión ya no los deja oír
argumentos, cosas que les pueden prevenir desgracias o pérdidas. Pero vemos que Ruth era una persona que tomaba consejo de su suegra. En Ruth 3, 5 y 6 dice, Ruth 3, 5 y 6, haré todo lo que me has dicho, respondió Ruth, y bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. O sea que hizo todo lo que le aconsejó, ¿quién? Noemí. Hay que tomar consejo, hay que saber tomar consejos. No solamente irnos con una idea, una obsesión. El consejo que Noemí le había dado a Ruth era el siguiente: le dijo, mira, vos, como es pariente, es el que nos puede redimir. Redimir quiere decir salvar, es el que nos puede salvar. Redimir quiere decir liberar, es el que nos puede liberar. Ruth y Noemí vivían en pobreza extrema y por sus propios méritos ellas no podían salir adelante más que comer. Pero le dice Noemí a Ruth, le dice, mira, vos, pariente de Elimelech, él nos puede redimir. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refería? ¿Redimir de qué? En la antigüedad en Israel, la tierra no se podía vender a perpetuidad. Lo único que podían vender era por 50 años. Al final de los 50 años, al que tú le habías vendido tu tierra, te la tenía que regresar completita. O sea que nada más era un arrendamiento por 50 años y el usufructo por esos 50 años. Pero si un israelita había vendido su tierra por necesidad, podía un pariente de él que tuviera recursos, podía redimir esa tierra para que la tierra volviera a la familia. ¿Sí? Entonces, si Noemí había vendido la tierra de su esposo Elimelech, la habían vendido por 50 años, un pariente de ella podía llegar y decir al que se la había vendido, te voy a pagar los 40 años que faltan de que no la vas a usar y regresa a la familia. Eso se llama redimir, eso se llama salvar, se llama liberar, ¿sí? Pero también había una ley que si eran dos hermanos, uno casado, uno soltero, y se moría el casado, el soltero tenía que casarse con la viuda, y el primer hijo que tuvieran tenía que llamarse como el que murió, para en honor a él y dejar descendencia de él, como si fuera hijo del hermano que murió. Y esto se extendía, como ya los dos hermanos habían muerto, esto se extendía a los familiares de ellos. Y este familiar era Boaz, que era el dueño de todos esos campos a donde Ruth había ido a recoger espigas. Entonces Noemí le dice a Ruth, ve y si hayas gracia delante de él, tú le vas a decir directamente que él te puede redimir a ti, porque Malón, que era tu esposo, pariente de él puede redimirnos, dijo Noemí, puede cambiar nuestra situación completamente, cambiarla completamente. Vos, le dice a Ruth, le dice, la bendice.
la bendice y le dice: Ruth, tú eres joven, pero tú eres leal. Eres leal a tu esposo que falleció. Has sido leal con tu suegra, que la estás apoyando. Has sido leal a mí, porque yo soy pariente de tu ex esposo. Y tú, siendo joven, pudiste haber ido a buscar a alguien más joven que yo, sea pobre o sea rico. No fuiste a buscar a otro lado. Eres una mujer leal. Así sea Dios contigo y te bendiga. Al final de la historia, Booz se casa con Ruth. Era más grande de edad que Ruth. Pero Ruth es un ejemplo de lo que Dios hace con nosotros. Ruth es un ejemplo de la gente que está en problemas fuertes. Tal vez no en pobreza económica, o sí, pero en pobreza espiritual, en pobreza de tener cosas firmes en convicciones, en lealtad. Ruth es el ejemplo de una persona que necesita un redentor. Necesita que alguien la redima, que la saque de esa pobreza, de esa miseria. Ruth es el ejemplo de alguien que está enfermo, que necesita, que ni los médicos lo pueden curar y necesita un redentor, alguien que lo sane. Ruth es el ejemplo de alguien que está luchando y se comporta con lealtad con la gente. Ruth es un ejemplo de una persona íntegra, una persona que todo el pueblo hablaba bien de Ruth, porque pasó toda la cosecha, pasaron meses y la gente la conoció a Ruth y dijeron: es una mujer ejemplar, es una mujer que honra a su suegra, es una mujer que no se mete con nadie, es una mujer que no busca problemas, es una mujer trabajadora, es una mujer que sí está buscando un redentor. Y tal vez, en algún sentido, nosotros somos Ruth, somos Noemí. Necesitamos un redentor, alguien que nos levante, que levante nuestro ánimo, que levante nuestra esperanza, que levante nuestro futuro, que levante nuestros hijos, que levante nuestro matrimonio. En algún sentido somos Ruth. Y Noemí le dijo a Ruth quién podía ser su redentor. Dijo: es vos. El dueño de todo eso es pariente. Y yo te digo hoy, ¿quién puede ser tu redentor de la situación que estés pasando? Jesucristo, el redentor. Él nos redime. Él te da todo lo que has perdido, todo lo que has sufrido. Él te lo compensa. Te lo compensa. Cuando Noemí y Ruth entraron en Belén, dice que el pueblo se conmovió porque llegaron derrotadas a Belén. La gente no reconocía a Noemí. Noemí había tenido una posición, tenía fuerza, fortaleza. ¿Cómo crees que llegó Noemí? Llegó derrotada. Tal vez se veía 20 años más vieja de lo que era, por los problemas, por la pena de haber perdido a su esposo, a sus 2 hijos. Llega derrotada y la gente le dice: ¿eres Noemí? Porque la gente se conmovió. Conmovió quiere decir estremecerse. Así cuando ves algo muy feo, dices: ay, ¿qué pasó, Noemí? Y dice: ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Mara, ya es mi nombre. ¿Qué significa Mara? Amargada. Díganme Mara.
Ya no me digan feliz, placentera, porque he perdido todo. Todo lo que era mi bien, lo he perdido. Es una historia de amor, una historia desde la pena más grande hasta lo más sublime del amor. Te voy a decir por qué. Porque Ruth se casa con Boaz. Tienen un hijo que le pusieron Obed. Y Obed tuvo un hijo que se llamó Isaí. Isaí tuvo un hijo que se llamó David, el rey David. El linaje de David, siendo moabita de otro pueblo, no era israelita, pero llegó al pueblo de Dios y puso una marca en la Biblia. En Mateo 1:5, ahí se menciona a Ruth. Dice: David, hijo de la descendencia de Obed, de Isaí y David. Y en la Biblia, en el Evangelio, está el nombre de Ruth. David fue antecesor de Jesucristo, de la tribu de Judá. La trascendencia de la bendición es eterna. Eterna. Porque Cristo es ¿qué? Eterno. Y cuando yo te digo que tu redentor, como Noemí le dijo a Ruth, este puede ser tu redentor, yo te digo, tu redentor puede ser Jesucristo.